es recordar esa efeméride, esa fecha, para que ese tipo de eventos y de cosas no vuelvan a acontecer. Pero sobre todo, recordar lo que decía Duarte. Mientras no se escarmiente a los malos y traidores dominicanos, seguiremos siendo víctimas de sus maquinaciones. Es verdad que se incurre en responsabilidad por aquel lado, por parte de los Estados Unidos, pero también por parte nuestra, Fidel, porque la historia no recoge todo eso que tú acabas de señalar y que con presteza asume la responsabilidad de eso que tú afirmas. Pero recuerda que en este país es un país de casta, de personas que se creen que están por encima del bien y del mal y que le hablan a un pueblo de ciudadanos que le asignan derechos, mas no el derecho a disfrutar de esos derechos. Es decir, aquí no se tiene el derecho a la protesta. Y el que protesta entonces lo califican. Entonces, ¿qué tenemos que hacer, Fidel? Seguir diciéndole al pueblo que tiene que enterarse de su historia para que no la pueda o no la repita. Pero vamos a un plano más. Yo no estoy diciéndole que los norteamericanos estén actuando mal, los norteamericanos están actuando bien, de acuerdo a sus intereses. Claro. Pero no necesariamente los intereses norteamericanos coinciden con los de la República Dominicana. Entonces yo lo que quiero es que nos sinceremos ya. ¿Me entiendes? Nosotros dijimos que la primaria, que si Gonzalo, que si Leonel, que si Danilo, que si Abinader. Bueno, ya un politiquito viejo que no sirven para nada ninguno. Ya en un plano más local, la Suprema Corte de Justicia continúa hoy con el caso de Odebrecht, está pautado para esta tarde, y se está dando una situación ahí en la Suprema Corte de Justicia con este caso, de cosas que desde mi punto de vista, sin pretender ser tampoco 20-20, tener una vista, pero tampoco miope, se ha dado una situación ahí, es que los jueces, 5 jueces del tribunal, de este tribunal actuando como tribunal, la Suprema Corte de Justicia, fueron recusados. Los propios jueces que fueron recusados conocieron la recusación de los demás jueces. Hay una discusión, hay argumentaciones al respecto. Lo cierto es que la Suprema ha establecido que para el día de hoy van a continuar, rechazó esa recusación de los jueces y vamos a ver qué va a pasar en este proceso. Las encuestas que están saliendo reflejan una disparidad de criterios. Yo dije en nuestra participación anterior que a Leonel Fernández hay que vencerle en 2 escenarios, en las encuestas y en esa primaria que va a ser el 6 de octubre. En las encuestas porque Leonel no tiene que hacer un gran esfuerzo, muchas personas lo conocen y es una persona carismática, es popular, por eso salen las encuestas. Sin embargo, las encuestas al día de hoy no reflejan la realidad. Pienso que están siendo manipuladas en favor y interés de cualquiera de los candidatos que están midiéndose. Ya vimos cómo aquellas famosas encuestas de 4 empresas para medir y sacar los candidatos del PLD no se dieron a conocer y se dejaron a la libre interpretación y conjetura. La diferencia es que a esa primaria no va a concurrir el 15% del padrón electoral. Evidentemente es una posición muy particular y es de donde yo estoy viendo el asunto de lo que serían esas primarias. Se dice, doctor, que por primera vez en República Dominicana se pretende que alrededor de 3 millones de personas voten en estas primarias. O sea, alrededor de entre un 30 y un 40% de los con capacidad de voto, que sería una estadística altísima en un proceso de primarias. Pero tenemos que recordar también que nos hemos envuelto, que uno de los 2 partidos se ha envuelto en un proceso de primarias abiertas. Claro. ¿Verdad? Yo pienso, independientemente, que quizás si alcanza el 15% del padrón electoral, que va a ser de 7 millones, creo que 500, 200, sería un éxito rotundo. Porque recordemos que estamos en un intermedio donde la gente hay que llevarlo a votar. En este país no hay conciencia del voto. La gente vota cuando se recuerda, cuando tiene un interés de un amiguismo que le ha prometido un carguito, pero no lo hace realmente por un porque no sentido es patrio. obligatorio como en todos los países. Por ejemplo, en Argentina... No en todos los países es obligatorio. Sí, por eso. Es obligatorio, lo que aquí no tiene una sanción. En Argentina es obligatorio.
el voto es obligatorio. Si no hay que dar la justificación de no voto, hay una penalidad y también, por ejemplo, si usted tiene que hacer algún trámite, no puede hacerlo sin pagar la penalidad por no haber votado. El voto es obligatorio. Así es. Y creo que como una necesidad ciudadana y democrática, es lamentable que tenga que ser obligatorio, pero entiendo que sí. Sí. Aquí el voto es obligatorio, mas no pero tiene una sanción. En dado caso, No es en dado obligatorio. caso, en ningún país es obligatorio con respecto a las primarias. Sí. En las primarias es diferente, eso es verdad. Sí, porque es intermedio esa parte. Puede ser obligatorio si tú perteneces a un partido, pero ese es otro tema. Sí. Quisiera también señalar que la Junta Central Electoral, el Pleno de la Junta Central Electoral, está haciendo visitas a los precandidatos. Y eso yo lo veo muy bien. Lo que yo no veo quizás bien es que la Junta Central Electoral solamente lo haga con los candidatos presidenciales, porque estas primarias no son solamente para escoger a los candidatos presidenciales. Nosotros tenemos otros cargos que se van a elegir. Y usted dirá, pero ¿cómo la Junta Central Electoral se va a reunir con 11.000 o 12.000 candidatos? Bueno, pueden reunirse con los partidos y discutir, aclarar algunos puntos de interés. Pero también hay otros candidatos a la presidencia que también deben de reunirse con ellos. En siendo aspirante a la presidencia, tiene que hacerlo, porque si no, la Junta Central Electoral estaría dando connotación de un privilegio y de como que tiene una preferencia por unos y por otros no. Entonces ese no es el llamado, ese no es el papel de la Junta Central Electoral. En la semana pasada se estuvo hablando de un proyecto de ley que convirtió la Cámara de Diputados hasta su papel en ley y luego pasó al Poder Ejecutivo para su promulgación, del cual todavía no se tiene noticia. Los proyectos de ley, cuando son aprobados en ambas cámaras, conforme a lo que establece la Constitución, se envían al Poder Ejecutivo para su promulgación u observación. Esto está en el artículo 101 de la Constitución, para lo cual el presidente tiene un plazo de 10 días, son 10 días ordinarios, pero si el proyecto de ley fue declarado de urgencia, tiene 5 días. A la ley que me refiero es a la ley de uso de fuerza pública para ejecución de sentencias o títulos ejecutorios. Como todos saben o deben de saber, y si no lo saben, se enteran, aquí el tema de ejecución de sentencia es un verdadero desorden. Tanto así es que el Tribunal Constitucional ha tenido que intervenir con una sentencia decretando la inconstitucionalidad de algunas resoluciones, tanto de la Procuraduría General de la República como de la Suprema Corte de Justicia. Esta ley trae algunas innovaciones. Sin embargo, dice el presidente de la Cámara de Diputados que no es la ley ideal, sino una ley que se hizo para salir del paso. Entonces, la labor de un legislador no es hacer una ley que no sea ideal, sino hacer una ley útil, tal como manda la Constitución, porque cuando la ley no es útil, entonces no tiene sentido de ser y cae dentro de lo que es la inconstitucionalidad. Este proyecto de ley, esta ley que se está a la espera de su promulgación u observación, viene a regir, a poner algunos puntos sobre el tema de las ejecuciones que son desafiantes, que son hechas de maneras arbitrarias, que son hechas con personas que tienen antecedentes penales, que secuestran los bienes, se los llevan, se los roban, desaparecen en el camino, las personas que se le asignan no aparecen. No critico la ley como tal, sino lo que critico es que la ley no ha venido a poner realmente la solución al problema. Y tal como dice el presidente de la Cámara de Diputados, no es la ley útil, es una ley que está ahí, pero entonces las leyes no pueden ser por ser ley, tienen que venir a solucionar los problemas sociales. Y veremos qué va a pasar. Aquí se está al grito con lo que son las ejecuciones. Nosotros hemos visto cómo surgen estos conflictos desde heridos, muertos, personas apresadas, se han robado los bienes. Y así un país no puede decir que vive en un Estado de Derecho cuando juzga y no puede
y ni tiene los mecanismos para aplicar los juzgados. Esperemos que esta ley, si el presidente, el Poder Ejecutivo decide promulgarla, que sea revisada cuanto antes, porque no llena los cometidos que asegure el debido proceso en la ejecución de la sentencia. Ojo, esta ley, Michelle, Marcela y Fidel, contempla ahora sanciones penales para aquellos que hagan ejecuciones sin títulos o que lo hagan sobre bases falsas o fraudulentas. Vamos a ver qué va a pasar con esta ley y si realmente esta será el remedio al problema que nos agrava en las ejecuciones de la sentencia y los títulos ejecutorios.